Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión, otra edición más del programa que lleva 9 años con ustedes compartiendo semanalmente una hora transversalmente para conversar con los protagonistas de la información en nuestra hermosa región de Magallanes y Antártica chilena. Hoy tenemos de visita en el Barómetro a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Bienvenida ministra, ¿cómo ha estado? Bien, y usted, gusto saludarle, muy contenta de estar en la región. Sí, un poco de frío, ¿no? No tanto, fíjese, ¿no? Yo pensé que me iba a dar más frío y he estado bien. Es que todavía no entramos al invierno, estamos en la previa, Exactamente, me dieron una buena instrucción que era venir vestida con capas. ¿Ya? Y ha funcionado bien. Sí, todavía no entramos al invierno, ministra. Ministra, ¿apretada agenda en la región de Magallanes? Apretada agenda, pero efectivamente vamos a tener un jueves completo, un viernes y un pedacito de sábado. ¿Ya? Porque había hartas cosas que estar y no queríamos que fuera tan rápida la visita, así que estoy muy contenta, ya han sido algunas horas y bueno, nos queda harto por hacer, vamos a ir a Porvenir, que creo que era importante también salir, ¿no es cierto?, de Punta Arenas. Yo la vez pasada que vine a la región como ministra vocera fui a Natales, y creo que va a ser una buena señal también ir a Porvenir y poder hablar allá también con los habitantes y de otra forma mostrar que la extensa región también se nota en la agenda y en las visitas. En la región de Magallanes, ministra, tenemos demandas sociales, quizás no tanto como otras zonas del país, o sea, menos mal que no tenemos tantas demandas sociales como otras zonas del país, pero siempre hay cosas que están pasando en la región. ¿Qué le ha impactado de lo poco que ha podido recorrer por el momento acá en Magallanes? A ver, lo primero es que obviamente la región tiene una dificultad que es inherente a su geografía, que tiene que ver con deficiencia de conectividad física y también digital. Y tenemos comunas donde obviamente tenemos una baja cantidad de personas que están en el registro social de hogares. ¿Ya? Y una cantidad importante de personas que teniendo registro no están accediendo a los beneficios. Entonces probablemente tiene que ver con las deficiencias de conectividad que por esencia y de forma permanente tiene la región. Y ahí hay un foco que hay que darle de trabajo. Siempre, todos los meses, la región de Magallanes nos ha ido costando, eso lo hemos ido mejorando estos últimos meses, pero nos había costado mucho que fuera una de las regiones donde más pudieran inscribirse a las personas y recibir el beneficio a fin de mes del ingreso familiar. Es algo que estamos tratando de cambiar y esa es una de las primeras cosas y focos que uno tiene. Lo segundo que también me pasó, la semana pasada estuve en Aysén, y que me pasa aquí también, es esa angustia y esa necesidad de sentir que la política social tiene componente regional. Me lo plantearon en Aysén, me lo plantearon hoy día en la mañana, incluso dirigentes vecinales que se acercaron a uno de los operativos sociales, en su angustia al respecto del registro social de hogares. Sí. Y cómo acceden a beneficios y que finalmente muchas veces se quedan fuera porque no se ve que acá la vida es más cara, que acceder a los bienes esenciales es mucho más difícil, etcétera. Y esa angustia obviamente me la llevo y estamos trabajando, transmitir eso, que estamos trabajando también en una revisión del instrumento del registro social, pero sobre todo que la política social no puede ser la misma para todos lados, y esto me lo han dicho muy fuertemente en estas dos regiones y probablemente también en el extremo norte, que un subsidio de arriendo, que tal vez parece lógico en la región metropolitana o en regiones aledañas, en monto no puede ser lo mismo en una región como Magallanes. Claro. Y eso también es parte de las primeras cosas que de solo entrada se sienten, se perciben. Y el costo de la vida. Es cosa de mirar un poquito nomás, fijarse en el costo del pan, fijarse en el costo de la benzina, para obviamente empaparse de esa inquietud que lo plantean probablemente a todos los lugares donde he ido. Pero sabe, ministra, nosotros llevamos 12 años, ahora cumplimos 13 años como Pingüino Multimedia y han pasado 4 gobiernos.
De hecho, han pasado los dos Piñera, han pasado los dos Bachelet en el tiempo que llevamos como Pingüino. Y eso que está señalando usted lo han señalado todos. O sea, todos se llevan esa demanda, pero ningún gobierno ha sido capaz de darle satisfacción a la región de Magallanes en cuanto a ese desequilibrio social que se produce. Porque el costo de la vida es más alto, porque los beneficios a los cuales puede acceder quizás la familia magallánica son menores que en el resto del país. Sí, yo creo que aquí hay una deuda, efectivamente. Yo creo que el diagnóstico está muy hecho, digamos, porque, insisto, yo vengo llegando y en unas horitas, digamos, uno se da cuenta y uno percibe solo conversar con algunas de los vecinos que se acercan o mirar un poquito nomás cuál es la realidad en la calle. Por ende, yo creo que ahí efectivamente hay un pacto social que uno debiera hacer, sobre todo pensando en los próximos años, no solamente porque comprometer finalmente que este gobierno, y es cierto que quedan pocos meses, va a ser el que lo va a solucionar, sería obviamente no estar diciendo la verdad. Pero me parece que en el debate, desde el proceso constituyente hasta el debate de los nuevos candidatos presidenciales, uno debiera efectivamente decir cómo va a ser otra vez una promesa de campaña. Entonces, de verdad que ojalá pudiéramos hacer algo mucho más concreto al respecto de cómo se avanza en hacer justicia social regional. Y esto, insisto, no solamente me lo han planteado aquí, lo vi en Aysén y en regiones del norte. Y yo creo que ahí también el proceso constituyente tiene harto que decir al respecto del proceso propiamente descentralizador. Ojalá que también con los gobernadores, ¿no? El gobernador electo que hoy día ya tienen esa fuerza, ¿no es cierto?, más de voz regional, se tome. Esa es la idea también de haber tenido electos gobernadores. Ministra, ¿cree usted que demoraron las ayudas sociales en medio de esta pandemia? ¿Cree usted que el gobierno llegó tarde un poco a ayudar a la gente? ¿Cree usted que eso influyó para que la gente ya efectuara 3 retiros previsionales? Mire, yo creo que las palabras del presidente en la cuenta pública reflejan finalmente el asumir que como gobierno llegamos a algunas familias lamentablemente tarde y no en el momento que debió ser. Y eso fue parte del aprendizaje que hemos tenido durante esta pandemia que nos golpeó muy fuertemente y como Estado no estábamos preparados. Claro. El presidente obviamente en la cuenta pública él pide perdón. Cuando uno pide perdón, obviamente asume que cometió errores y asume que está haciendo todo lo posible por enmendarlo y creo que eso es el ingreso familiar de emergencia universal, creo que eso es el bono pymes que se ha aprobado y que es probablemente uno de los bonos más grandes en traspaso directo, nunca se haya dado un traspaso directo así, lo que se va a hacer ahora en las próximas semanas. Y bueno, la duda también es qué Estado vamos a dejar si es que nos toca enfrentar una situación tan compleja como esta. Claro. Y espero que dejemos un Estado mejor. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que hubo un proceso que fue complejo, tuvimos que cambiar una mentalidad que era de cómo se hacían las cosas en tiempos normales, cuando en realidad en tiempos extraordinarios uno requería medidas extraordinarias. Y creo que eso hoy día ya está muy zanjado en la mirada del gobierno, creo que ya está bien establecido desde hace unos meses atrás con el ingreso familiar de emergencia ampliado y ahora universal. Y espero de verdad que la recuperación, porque de verdad que espero que salgamos, yo le comentaba antes de partir que Magallanes, usted me decía es como una ventana futurista, yo le decía que sobre todo en el COVID nosotros mirábamos lo que pasaba en Magallanes para ver lo que venía, ¿no es cierto?, más a nivel central. Bueno, miramos con esperanza lo que está pasando en Magallanes, esperamos que este proceso de vacunación, que ustedes se van a acercar, entiendo, prontamente a mañana cumplir, es probable que lleguemos al 80%. Exactamente, a esa inmunidad colectiva, ¿no es cierto?, que tanto se ha anhelado, finalmente sea la señal de que vamos a empezar a salir de la pandemia. Y eso significa que nos vamos a empezar a recuperar, esperamos, pero esa recuperación no puede ser el mismo país que construimos antes. No. Y ese es el desafío. Ni siquiera antes de la pandemia, porque también estuvo el tema social, la demanda social. Exactamente, entonces no puede ser. Entonces, como nos vamos a tener que reconstruir por la pandemia, por el 18 de octubre, la pregunta es ¿cómo nos vamos a reconstruir? Nosotros, y yo estoy convencida desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que no nos podemos reconstruir igual, que tiene que ser una reconstrucción más social. Entonces, hay que cerrar ciertas brechas ahí que va a ser interesante en ese debate y la región probablemente tiene esa ansia de justicia. ¿El IFE cree usted que verdaderamente va a llegar a la mayoría absoluta casi de la población chilena? Sabe que sí. Estoy convencida, lo he visto desde el IFE ampliado, cuando aumentamos el 80 ya cambió mucho. ¿A quiénes no llegaría el IFE según usted, según lo que A ver, vamos a tener 2 brechas de IFE. Vamos a tener la brecha del IFE de que no vamos a llegar a las familias que están en el 10% más alto de ingreso de este país y por eso hicimos el corte del umbral. O sea, aquellas personas que estando en el registro, el 100% tienen más de 800.000 pesos
líquido por integrante. A ellos no vamos a llegar porque quedaron definitivamente fuera. Y podemos no llegar a otras personas porque o no sacaron su registro y por lo tanto no le podemos entregar el beneficio, o porque efectivamente la brecha de conectividad está haciendo que no lleguemos a ellos. Esta última es la que más me angustia y por eso estoy en esta región, estuve en Aysén, estuve en Antofagasta y voy a seguir viajando y voy a ir a cada rincón y estamos desplegando como gobierno a todos los servicios, así nos pidió el presidente, porque lo que no nos puede pasar es que una persona que lo requiera por falta de información, por falta de acceso a internet, por no saber hacer el proceso, no reciba este beneficio. Hoy día todo aquel que lo requiera lo puede recibir. Por lo tanto, necesitamos hacer que las personas se inscriban y lo tengan a final de mes. Ministra, la llevo un tema para que lo anote y se lo lleve de tarea también para Santiago. Hace 15 días tuvimos un blackout de la empresa Movistar, la nombro con nombre y apellido, no sé si lo supo a nivel nacional. Se cayó la fibra óptica de Movistar que viene por Argentina, ni siquiera la fibra óptica austral que está acá a orilla del Estrecho de Magallanes, porque Movistar no está conectado a la fibra óptica austral. Ahora, se comprometió Movistar que se iba a conectar en septiembre próximo. Se lo pido también porque se hicieron todas las gestiones ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero desde el nivel central lo tienen que saber. Hoy día en Magallanes el 80% de la población tiene Movistar y no está conectada a la fibra óptica austral. Es decir, hay niños, ministra, en porvenir, que no tienen clase online porque no tienen conectividad. No, yo creo que efectivamente, y más allá de que esto efectivamente suena a transporte y telecomunicaciones, y lo es, ¿no? Claro. Son los representantes de este tema tan relevante. Pero un tema social. Yo creo que es un tema social. Sí. Eso es lo que le quiero transmitir. Y por lo tanto que usted me lo plantee, a mí me hace sentido. Sí. Y me hace sentido llevarlo como una necesidad y un tema de voz de la ciudadanía, así que no se preocupe que me lo voy a llevar. O sea, nuestros escolares no pueden tener clases online, o sea, hay muchos colegios que acá ya volvieron a la presencialidad, están en un sistema híbrido, pero una semana presencial, una semana online, y los que están online prácticamente no tienen clases toda la mañana. Efectivamente, entonces, y la brecha que se está generando en materia educacional por la pandemia es muy grande. El acceso hoy día, mire, algo que pasó con la pandemia es que pudimos automatizar y digitalizar muchos procesos, ¿no? Obligados, pero avanzamos muy rápido, algo que probablemente no lo íbamos a hacer, pero seguimos teniendo brecha en regiones como esta que segregan finalmente entre quienes tienen el acceso versus quienes no lo tienen. Y si además es una región completa, la verdad es que obviamente es un tema social, así que yo me lo llevo de todas maneras. Ministra, yo tengo un programa de radio acá que se llama Las Cosas por su Nombre, de lunes a viernes en Pingüino Radio, radio hermana de nuestra, que está acá al lado de nosotros. Y hoy día en la mañana yo le comentaba a nuestros auditores que iba a tener entrevista con usted y les dije a nuestro WhatsApp más 569-5857-5527, plantéenme algunas preguntas. Muy bien. Tengo varias. Vamos. Por ejemplo, Arturo dice, ministra, ¿qué pasa con la ayuda efectiva a las pymes? Las pymes de Magallanes están sufriendo mucho. Sí, Arturo, se publicó la ley del bono pyme, del alivio a la pequeña y mediana empresa. Debiéramos tener 15 días para levantar la plataforma. Esta va a ser una plataforma que probablemente va a estar alojada en el Servicio de Impuesto Interno. Es un bono de 1 millón de pesos que se transfiere directamente a estas pymes. ¿Cuáles son? Menos de ventas de 25.000 UFs al año y que hayan iniciado sus actividades al 31 de marzo del 2020, que tengan al menos un trabajador contratado el 2020 y que hayan tenido ventas 2, continuas o discontinuas durante el 2020 o el 2021. Pero los rubros más golpeados, la peluquería, el turismo, la gastronomía. Tengo una pregunta de peluquería también. Ellos, los rubros más golpeados, no tienen que acreditar ni el trabajador contratado ni las ventas. Basta con la iniciación de actividades al 31 de marzo del 2020 y la venta menos de 25.000 UF, que es lo que califica como pyme. Así que esperar más o menos 15 días, vamos a tener la plataforma y va a estar la transferencia del bono directo 1 millón, bono variable asociado a las IVA del 2019, que puede llegar hasta 2 millones más, un bono que tiene que ver con las cotizaciones que tienen impagas lamentablemente las pequeñas y medianas empresas por las condiciones adversas, también vamos a ayudar ahí, y otras materias tributarias de alivio, de intereses penales y otros que también van asociados. Una auditora nuestra que se llama Fernanda, que tiene una peluquería, ella me dice por la dirección es muy cerca nuestro, acá en el centro, dice que a ella no le ha llegado ninguna ayuda y no le va a llegar. Y le pregunta a usted, ¿por qué, ministra, solo el 10% de la gente con peluquería recibirá la ayuda? A ver, es muy importante decir que todos aquellos que están inscritos y han iniciado actividades al 31 de marzo del 2020 y que vendían menos de 25.000 UF van a poder recibir. Quizás ella tiene un problema al respecto de que estuvo dentro de la informalidad, que nos ha pasado, hay varios rubros muy golpeados porque anteriormente eran informales. Vamos a generar un espacio dentro de Cercotec
que va a ser un bono también que se va a entregar a personas como ella para que se puedan formalizar y después de eso recibir el bono PYME. Entonces se va a hacer como un, podríamos decir, como un primer proceso a través de Cercotec para que ellos también puedan acceder. Lo otro que nos preguntan también, pregúntale a la ministra, ¿por qué cree ella que el presidente Piñera hizo el anuncio sobre el matrimonio igualitario si eso no estaba en su plan de gobierno? Mire, el presidente lo ha dicho, y él llegó a una convicción, dice que la vida le hizo cambiar de opinión, yo lo creo, de verdad. ¿La vida o el estallido, ministra? Bueno, yo creo que también el 18 de octubre nos hizo a todos cambiar varias percepciones al respecto de finalmente cómo se visibiliza algo que estaba medio escondido, que quizás todos sabíamos de todo tipo de cosas, desde la desigualdad, desde las condiciones tan precarias, desde el pacto social que se rompió, porque está del mérito, ¿no? Que a uno le decían que se levantaba temprano y se acostaba tarde, iba a triunfar y le iba bien en la vida, y eso finalmente no terminó pasando para muchas familias. Yo creo que el 18 de octubre, sin duda alguna, para muchos nos hizo ver la vida de una forma muy diferente, pero yo creo que el presidente en estos años ha cambiado de opinión, así lo ha manifestado, creo que tiene una profunda convicción. Es imposible pensar que el presidente no sabía que iba a generar la discusión que se dio, pero él cree que es el camino correcto y finalmente hay que avanzar hacia que el Estado no genere ninguna discriminación entre parejas del mismo sexo que quieren unirse, porque el Estado no puede hacer esa discriminación. Las creencias, las convicciones personales, por supuesto que sí, pero no el Estado, porque por eso este no es un tema finalmente de culto ni creencia religiosa, este es un tema de derechos civiles. Y en eso el Estado obviamente no puede hacer discriminación y el presidente quiere avanzar en esa materia. Ministra, ¿por qué el gobierno se hizo parte también de este festivo que viene ahora de los pueblos indígenas de nuestro país, que se debiera celebrar entre comillas el 24 de junio, pero por ser día entre semanas se va a adelantar para el próximo lunes 21? Sí, mire, se aprobó un proyecto hoy día y lo cierto es que nos permite tener un feriado el 21 de junio que está asociado al solsticio de invierno, que es el inicio del nuevo ciclo, como reconocen los pueblos indígenas, que le ponen diferentes nombres a lo largo, ¿no es cierto?, del país. Tenemos el Machacmara, obviamente, en el norte, ¿no es cierto?, los pueblos andinos aymara, y tenemos el Huetripantru en el pueblo mapuche en el sur. Bueno, de hecho, en Magallanes también se festeja porque se festeja el inicio del invierno. Para nosotros acá, contrariamente a lo que pueden pensar muchos, el invierno es una época muy importante. Tal cual, y es la esencia, finalmente es el ciclo de la vida lo que los pueblos indígenas reconocen. El presidente mandó este proyecto en noviembre del año pasado, lo hemos tramitado y lo hemos sacado después de muchas mociones parlamentarias durante más de 15 años que nunca vieron la luz. Es una forma de reconocer la diversidad cultural que tiene este país, es un paso más, junto con los 17 escaños reservados, y esperamos el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas. Son deudas que tenemos como país y que quiero reconocer que además se prometen una y otra vez en las campañas presidenciales. Pero ojo, el presidente había dicho en algún momento, ministra, que él era de la opción de no aumentar más feriados en el país. Es real. O sea, lo aprendió también en el estallido, ¿no? A ver, es real que él, y lo ingresamos así, en un feriado asociado al Día Nacional de los Pueblos Indígenas con la eliminación de uno. Finalmente la discusión que se generó en el Congreso es que no se podía poner el Día Nacional de los Pueblos Indígenas con un debate que significara sacar otro, y se ha eliminado efectivamente el retirar otro feriado, se deja solamente el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que va a ser cada año asociado al solsticio de invierno, no va a ser ningún día fijo más que el del solsticio, y en ese sentido la discusión, que el presidente la cree igual, es qué vamos a hacer con los feriados, que hay muchos feriados en este país y es un proceso de hoy día de recuperación, es complejo ese debate. Pero lo que dijo finalmente el presidente es, vamos a sacar este feriado adelante porque es una forma de reconocer el país que somos y la diversidad cultural, un paso más al respecto de la importancia que tienen los pueblos indígenas en la construcción del Chile que somos. Y el debate al respecto de los feriados, incluso el feriado usted sabe que está asociado a disminuir feriados aumentando días de vacaciones, hay debates que se han dado a lo largo del tiempo, creemos que también hay que darlo en las próximas semanas y meses. Ministra, pregunta política también, ¿cómo le ha afectado a usted, parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera, las continuas derrotas que han tenido en el último tiempo a nivel político electoral? Uy, no es fácil, es bien difícil lo que hemos vivido porque obviamente uno aspira finalmente tener mejor aceptación ciudadana y por supuesto mejores resultados electorales.
pero finalmente la democracia es así. Y también hay ciclos políticos, y en ese sentido las personas han decidido, y nosotros tenemos que aprender de lo que nos transmiten finalmente, y ver cómo podemos mejorar, y cómo estos 9 meses que nos quedan de gobierno podemos hacerlo mejor. Si usted me pregunta a mí, ¿es duro? ¿Es difícil? Sí, pero finalmente aquí nadie puede bajar los brazos, porque obviamente hay que seguir trabajando, seguimos en una pandemia, hay mucho que hacer. Y bueno, la ciudadanía nos está mandando un mensaje que implica reconstruir confianza, trabajar más duro y ver si en las próximas elecciones, obviamente tenemos algunas este año, pero estoy hablando un poquito más mirando hacia adelante siempre, podemos recuperar esa confianza. ¿No tiene confianza para el 21 de noviembre? Tengo siempre confianza, yo soy una mujer muy optimista, creo que la ciudadanía se manifiesta en todas y cada una de las elecciones, cada una es una elección en sí misma, sobre todo con el bajo porcentaje de participación que se tuvo en la última elección, o sea... Vergonzoso. Muy bajito, y vimos obviamente, no sé, electos gobernadores con el 13% del padrón, como nos mostraban en algunas regiones. O sea, acá el gobernador regional, que se eligió en primera vuelta, fue electo con el 16% del padrón. Por eso, son muy bajitos. Entonces, eso dice que finalmente las elecciones ninguna es la predictora de la que viene, porque va a depender de la capacidad que tengan las otras personas de movilizar. No obstante eso, yo creo que lo importante cuando uno tiene efectivamente derrotas como las que nosotros tuvimos, es no mirar solamente la próxima elección. Yo creo que hay una reconstrucción del sector que hay que hacer. Pero ¿por qué eso se originó en este gobierno? ¿Por qué fue justo en este gobierno del presidente Sebastián Piñera? Porque muchos hablan, ministra, de los 30 años, ¿sabe? Yo tengo 48 años, yo le digo que son 50 años en el que el país no ha sabido leer efectivamente lo que pasaba, desde el gobierno de Salvador Allende en adelante, que el país nunca, los gobiernos que tuvieron a cargo, supieron leer efectivamente lo que pasaba. Bueno, a mí me tocó ser intendenta de la región metropolitana para el 18 de octubre y es cierto, yo creo que nosotros tuvimos demasiada rabia acumulada, demasiada sensación de abandono, de ser invisible, y que va más allá de cualquier gobierno último, y comparto su diagnóstico. Nos tocó a nosotros gobernando, todavía yo creo que no está en la profundidad del análisis de por qué nos tocó, y si habría sido diferente con otro gobierno, yo creo que eso lo vamos a ir dilucidando a lo largo de los años. Lo que sí tengo claro es que cuando uno vive un proceso como el que estamos viviendo nosotros, con un 18 de octubre y una pandemia, además que devela las dificultades, las brechas, o sea, un COVID que golpea más fuertemente en el hacinamiento, en la falta de conectividad, en la falta de acceso al agua potable, en los sectores rurales versus los urbanos, en las mujeres con niños versus, obviamente, mujeres jefas de hogar versus los otros hogares. Obviamente que es muy difícil de enfrentar, pero también es cierto que nosotros tenemos que mirarnos más internamente, ver qué finalmente pasó, que nosotros estábamos gobernando y cómo nosotros reaccionamos a esa crisis y qué podemos hacer para adelante. Por eso yo le decía que esto es un poquito más de largo plazo, por eso no es que yo desconfíe de lo que va a pasar en las elecciones en noviembre, porque insisto, una elección como esa con una baja participación no puede ser predictora de otra. Claro. Pero creo que nos toca mirar un poquito más allá, porque lo que usted plantea, que son 50 años hacia atrás, es real. Entonces, ¿qué sector, qué Chile vamos, qué sector asociado a la centro-derecha queremos ser? ¿Cuál? ¿La misma de siempre? ¿Una más de centro? ¿Una más que reconozca el rol del Estado? ¿Una que no, que se vaya al extremo y crea que en realidad... Yo creo que le falta ser una más social. Yo también creo que, y a mí me representa mucho más, una que tenga un profundo compromiso social y que entienda tal vez de que el rol del Estado es mucho más necesario en los tiempos actuales. Sí. Y que eso no significa que se limiten las libertades, al contrario, quizás otorga las oportunidades de piso para que las personas sean más libres en tomar sus decisiones. Entonces, yo por eso creo que el debate es un poquito más allá que la próxima elección. Creo que es qué sector queremos ser. Nos golpeó muy duramente la derrota, sin duda alguna, pero podemos reconstruirnos siendo mejor y algo en más sintonía con la gente, también lo creo. Por eso creo que es súper importante también estar en terreno. Sí. Ministra, le quiero agradecer, dada su apretada agenda, que se haya dado este espacio para compartir con nosotros, con nuestro auditor y televidentes también, que mandaron preguntas. Sí, pues le agradezco, me parece súper bien. Esto es súper interesante cuando uno tiene ese nivel de interacción en los programas. Aprende mucho, se lleva las preguntas y trata de tener las respuestas. Y llévese parte de las cosas también que compartimos ahora, el tema de la conectividad, son demandas sociales que tenemos acá en Magallanes y que sabe que los magallánicos sentimos que no nos escuchan mucho en Santiago porque dicen son 160.000 habitantes, son menos del 1% de la población de Chile, entonces
pero también somos chilenos. De todas maneras, y además cumplen un rol muy relevante. Créame lo que me lo voy a llevar y vamos a estar en contacto. Le voy a ir contando cómo me fue. Voy a hacer algunas gestiones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos, cerrando el primer bloque de Barómetro con la ministra Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, acá en los estudios de Pingüino Televisión. Breve alto y volvemos con otro gran invitado. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Como lo dijimos al cierre del primer bloque que tuvimos con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, ahora en el segundo bloque tenemos otra autoridad, ahora una autoridad regional, el subdirector médico del Servicio de Salud Magallanes, doctor Cristian Cabrera. Doctor, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ignacio. Doctor, estamos cerrando un día que es satisfactorio en términos médicos en la región de Magallanes y de hecho lo conversábamos en el primer bloque con la ministra de Desarrollo Social, que las noticias que le están llegando a Santiago desde Magallanes son muy positivas en términos médicos. Hoy día se está cerrando con el 79,1% de vacunación con las 2 dosis, o en este caso con la CanSino, una sola, pero que equivale a las 2 dosis. Son las mejores cifras porque además, hace poco conversaba yo con la gente que ve el área de salud en Pingüino Multimedia, me decían que los casos activos también están retrocediendo bastante en Magallanes. Sí, bueno, efectivamente las tasas de positividad han ido a la baja. Afortunadamente, por el trabajo que se ha ido realizando, hemos podido tener cifras bastante buenas, pero como en todas las cosas, no hay que cantar victoria. Tenemos que estar atentos a cómo se va desarrollando la situación. No podemos ser exitistas en esto. Efectivamente, estamos muy contentos por los números que tenemos hoy día. Pero no es lo único, no son el único parámetro que se tiene que medir, ¿ya? No es solamente la vacunación, también es la ocupación de las camas críticas, claro. ¿Ya? También es todo lo que tenemos postergado, que tenemos que reactivar, ¿ya? Es toda cómo están los equipos de salud en general, ¿ya? Entonces son muchos parámetros que tenemos que ir considerando para... por supuesto, hoy día estamos contentos con eso, pero estamos atentos, por supuesto, a qué es lo que puede pasar. ¿Se puede insistir, doctor, que durante toda la pandemia Magallanes ha ido un paso adelante, desgraciadamente o agraciadamente como hoy día? ¿Se puede seguir sosteniendo esa afirmación que los primeros contagios quizás entraron por acá, que siempre la segunda ola entró primero por Magallanes, lo que está pasando hoy día? Sí, yo creo que sí, lo que hemos visto nosotros es que vamos un paso adelante del resto de las regiones y eso, bueno, tiene algo bueno y algo malo, ¿ya? Lo bueno es que cuando aquí teníamos índices muy malos y teníamos mucha hospitalización, en el resto del país no era así, por lo tanto la estrategia de evacuar pacientes hacia la zona... a la región metropolitana, se pudo dar sin ningún problema en las primeras olas, ¿ya? No así ahora, por ejemplo, donde hemos ido bajando en índices y hemos tenido menor cantidad de ocupación de cama en estos últimos días y no hemos tenido que evacuar ningún paciente porque afortunadamente estamos mejor. Pero si es que lo tuviéramos que hacer sería muy complejo, producto de que en el resto del país la situación de ocupación de camas es bastante compleja también. Claro, pero eso nos lleva a pensar también, doctor, de que hoy día se pudiera pensar que la red integrada del Ministerio de Salud obligarían quizás a trasladar pacientes hacia acá, ¿o no? Yo creo que siempre ha existido un compromiso por parte de los equipos de salud a recibir pacientes de otros lugares, ¿ya? Al principio, como a mitad de la pandemia, cuando nosotros empezamos a mejorar los números y empezó a
aumentar los índices en el resto de las regiones, nosotros siempre dijimos, no, pero ¿cómo nos van a mandar gente a nosotros? Pero la verdad es que en su momento tuvimos que, nos llamaron desde la División de Gestión de Redes y nos preguntaron si podíamos recibir pacientes, y nosotros no lo pensamos dos veces y le dijimos que sí. Claro. Porque así como nos tendieron la mano, nosotros tenemos que tenderle la mano, porque aquí somos todos chilenos y tenemos que estar alineados, ¿ya? ¿Usted tiene la cifra más o menos, doctor? ¿De cuántos pacientes evacuamos? ¿Cuántos llegaron acá? ¿Cuántos han llegado en toda la pandemia, en los 16 meses más o menos de pandemia? A ver, son cerca de 17 pacientes que han ingresado a Punta Arenas. ¿Y los resultados de ellos cómo han sido? Bueno, en general las unidades de paciente crítico de Magallanes tienen una tasa de recuperación mucho mejor que las del resto del país. Ahora, eso está influenciado por varios motivos. En general, cuando estábamos peor nosotros como Magallanes, nuestros índices no eran tan malos porque también evacuábamos una mayor cantidad de pacientes. Entonces, no se ha hecho la medición completa de todos los pacientes que estaban en Punta Arenas y que fueron evacuados también afuera. Ahora, así como han llegado pacientes y se han recuperado, también han llegado pacientes acá a Magallanes y han fallecido, ¿ya? Eso hay que reconocerlo. Y por supuesto son pacientes que estaban en estado absolutamente grave y con el riesgo de fallecer. Por lo tanto, son cosas que son esperables dentro de estas condiciones. Y a la inversa, doctor, ¿cuántos han salido de Magallanes y cuántos se ha logrado recuperar también en otra zona del país? Bueno, han salido en el año 2020, fueron cerca de 130 pacientes que se evacuaron. El año 2021, si mal no recuerdo, son 62 pacientes que fueron evacuados desde la región de Magallanes, de diversa complejidad, todos ellos graves. Y también hay que considerar que algunos tuvieron que ir a unidades de ECMO, que son unidades de circulación extracorpórea, que es donde tú reemplazas el uso de los pulmones y los reemplazas por una máquina que hace el intercambio gaseoso, y eso permite que el pulmón se vaya recuperando de mejor manera. Por lo tanto, es una medida de salvataje extremadamente compleja y crítica, y afortunadamente nuestros pacientes han podido tener acceso a esos medios de recuperación también. Yo ayer veía las noticias, doctor, y en Francia liberaron el uso de mascarilla y los escolares estaban felices. ¿Será una buena medida o no en un futuro? Porque se lo planteo, porque hace varios años, yo me recuerdo acá al Paine, o me recuerdo también en San Pedro de Atacama, unas vacaciones en familia que tuvimos, yo veía muchos turistas asiáticos con mascarilla y me sorprendía. Le estoy hablando hace 5, hace 7 años, hace 10 años atrás, también, o en el Paine o en San Pedro, cuando venían los asiáticos, uno los veía con mascarilla y decía, pero ¿por qué tanto? Claro, son otras culturas. El tema de la mascarilla llegó para quedarse, ¿cree usted o no? Yo creo que por un periodo bastante prolongado. ¿Ya? Hay factores a considerar todavía para mantener el uso de mascarillas y que tiene que ver principalmente con las variantes del virus. Hoy día en el mundo existen varios tipos de variantes que pueden ser mucho más agresivas que la que nosotros actualmente tenemos en la región. Y si bien hay factores que evitan que esa variante entre, esos factores no se van a mantener de manera permanente, porque las fronteras no van a estar cerradas permanentemente, claro. Después ya no van a existir las cuarentenas al ingresar al país. Entonces, finalmente vamos a tener que convivir con un virus durante varios años, y lo cual todavía no hay claridad de que las vacunas existentes den cobertura para la totalidad de las variantes que existen del virus. Por lo tanto, lo lógico sería mantener la mascarilla durante un periodo al menos. Ahora, por ejemplo, si nosotros llegamos a un 100% de vacunación y todavía se mantienen las restricciones de ingreso al país, y nosotros sabemos que efectivamente no hay variantes acá, podríamos decir que podemos no ocupar las mascarillas. Pero hoy día sería una medida absolutamente irresponsable por parte de salud decir que no se pueden ocupar las mascarillas. La medida del PCR negativo para entrar a la región de Magallanes, ¿fue una medida tardía, doctor? Se lo pregunto porque, curiosamente, desde que se impone esa medida, las cifras han mejorado mucho en Magallanes, ¿o no? A ver, yo creo que hay que considerar varios aspectos en ese sentido.
si nosotros hubiésemos dispuesto de PCR para todo el mundo, lo que hubiésemos hecho es sencillamente colapsar los sistemas de los laboratorios, porque si bien el país en general actuó rápidamente al habilitar una gran cantidad de laboratorios, ese rápidamente estamos hablando de meses, claro, no de un día para otro. Entonces, si yo exijo hacer un PCR a todas las personas, lo que voy a hacer es dejar de hacer los PCR a las personas que realmente me interesan, que son las personas que estaban enfermas graves. Entonces, yo creo que hoy día es una buena medida porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿ya? Pero meses atrás, el año pasado al menos, hubiese sido una medida que no hubiese tenido el efecto que uno quisiera. Lo que hubiese hecho sería entorpecer el proceso y la verdad es que no estaríamos con los números que tenemos hoy día. Pero por eso le reitero, los números de hoy día y la condición de aislamiento que estamos siendo prácticamente una isla y con esas medidas restrictivas son lo mejor que nos ha pasado en los últimos meses. Entonces, ¿esa medida se puede mantener por un buen tiempo? O quizás turismo va a decir, levanten esa medida por favor porque se nos viene una temporada. Claro, yo creo que esa medida puede ser reemplazada con el carnet de vacunación. ¿Ya? Si bien el carnet de vacunación no te asegura de que la persona no es portadora del virus, sí te da una seguridad de que esa persona al menos no te va a ocupar una cama crítica y no va a enfermar gravemente. Entonces, y por eso también hay que mantener las otras medidas de precaución. Ahora, nunca está de más mantener una medida que ha sido efectiva, ¿ya? Yo creo que como región deberíamos tratar de mantenerla, en mi opinión personal. Creo que ha sido efectiva y el hecho de poder ampliarla a la utilización de los test de antígeno también es una buena medida que te permite no solamente limitarlo al examen PCR, que tú sabes que tiene su tiempo y se demora, y el examen de antígeno es más rápido, en media hora puedes tener el resultado y ya sabes que está negativo. ¿Ha mejorado el índice de las camas críticas en la región de Magallanes? Porque usted decía hay que evaluar muchas variables. ¿Una de esas es una mejora en la que tenemos hoy día en eso? Sí. Porque Natal estuvo medio complicado. Sí, siempre la respuesta es súper dinámica, ¿ya? Yo te puedo decir hoy día que hoy día estamos bien y mañana amanecer horriblemente mal, ¿ya? Porque la ocupación de camas críticas de un momento para otro puede aumentar, no sé, pues pueden aparecer 2 personas infartadas o puede haber un accidente automovilístico, claro, y entrar 3 personas a una unidad de paciente crítico, ¿ya? Lo que sí hemos visto es que la cantidad de pacientes producto del COVID ha disminuido, ¿ya? Pero las estancias han sido un poco más largas, por lo tanto la curva de disminución de ocupación de camas críticos se prolongó un poquitito más. Entonces nosotros estábamos esperando de que las camas críticas bajaran la semana pasada y la verdad es que la semana pasada estuvimos bien complicados. Los primeros días, el lunes, martes, tuvimos muchas reuniones producto de que estaban todas las camas prácticamente ocupadas, tanto en la clínica, en el Naval, en el hospital clínico, y también Puerto Natales, pero afortunadamente hoy día han bajado la ocupación sobre todo el hospital clínico, que es el hospital de mayor complejidad y de referencia, que es el que nosotros utilizamos como monitor, ¿ya? Si nosotros tenemos camas críticas en el hospital clínico, podemos decir, ¿sabes qué? Estamos un poquitito más tranquilos, ¿ya? Además, la complejidad de camas críticas que tenemos en hospital clínico versus la complejidad de camas críticas que tenemos en hospital de Natales no es lo mismo, ¿ya? Claramente el hospital de Natales son camas de emergencia, camas que son exclusivamente para pacientes COVID, no para otro tipo de paciente crítico. Por lo tanto, hay que tratar de ocuparlas exclusivamente para pacientes que tienen falla en un solo órgano. ¿Cuántos laboratorios PCR hay hoy día acá en Magallanes, doctor? Bueno, hoy día está el laboratorio del Hospital Clínico Magallanes, está el laboratorio del Hospital de Puerto Natales, está el laboratorio del CADI UMAC, está el laboratorio, entiendo que el laboratorio de Magallanes también tiene laboratorio COVID, BCR,
Hay un laboratorio en Puerto Natales, que no recuerdo el nombre, también es un laboratorio privado. Ya. Y por lo tanto tenemos suficiente para dar cobertura a las necesidades de la región. Supongamos que esto tiende a disminuir en el 2022, 2023, pero si tuviéramos una pandemia tan grave como esta, de aquí al 2025, 2027, 2030, ¿las condiciones de infraestructura hoy día en Magallanes mejoraron respecto del inicio de esta pandemia en 2019? Sí, efectivamente, pero hoy día la infraestructura no es lo más importante. ¿No? No, yo creo que lo más importante es la capacidad humana que se ha desarrollado. ¿Ya? Claro, porque para un ventilador tiene que haber un trabajo humano que lo Exactamente, lo o sea, nosotros podríamos habilitar una cama crítica prácticamente en cualquier lugar frente a una situación de emergencia. Ya podemos tener la cama, el ventilador, la red de oxígeno, los monitores, todo lo que se necesita. Pero si no tenemos a las personas que las operan, a las enfermeras, a los técnicos, a los kinesiólogos, a los médicos, esas camas no valen de nada. ¿Y en eso seguimos en un déficit en la región? Mira, hemos ido incrementando nuestras capacidades como región, ¿ya? Pero hay una curva de aprendizaje, ¿ya? No podemos decir que la capacidad de los funcionarios están al 100%, porque muchos de ellos están recién empezando a aprender de lo que es manejar un paciente crítico, ¿ya? Pero yo creo que a futuro, así como lo planteas tú, efectivamente vamos a tener un recurso humano capacitado y lo que nosotros prevemos es que no nos vamos a quedar con la capacidad que teníamos previamente, sino que nos vamos a quedar con una capacidad mucho más inflada para poder absorber la demanda total de la región. Y en ese aspecto, se le ha planteado a la autoridad política nacional del ministerio, en este caso, cómo motivar y cómo seducir a profesionales médicos que se vengan a la región de Magallanes. Sí, bueno, ese es un tema del día a día para nosotros como Magallanes. Como somos una zona extrema, nosotros estamos viendo varias alternativas, principalmente en lo que es profesionales médicos, que es un poco lo que más nos cuesta para encantarlos y traerlos a la zona. Y ahí en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio, más que para encantar a los médicos para venirse, es de formar a médicos y que vengan a trabajar acá, ¿ya? Cosa de que, y sobre todo médicos que sean de la zona, claro, médicos locales, que ya conozcan la zona, que ya estén enamorados de Magallanes y que prácticamente sepan que una vez terminada su beca, su especialidad, su subespecialidad, ya saben que vienen a vivirse acá a Magallanes. ¿Cuándo ingresa la primera generación, perdonen la ignorancia, de medicina de la UMAC? Medicina de la UMAC entiendo que debería ser este año. ¿Ya? Este año. ¿Y esos médicos han hecho prácticas ya en el hospital clínico? Sí, ¿Han estado trabajando con ustedes? Sí, de todas maneras. Nosotros somos campo clínico de la Universidad de Magallanes, no solamente en medicina, sino que también en las otras especialidades no médicas. Porque ahí está el nicho también que señala usted, porque yo creo, no sé, ignoro también, y lo planteo directamente, ¿cuál será el porcentaje de estudiantes de la Escuela de Medicina de la UMAC que son magallánicos y que tienen intenciones de quedarse acá también? No, ahí no sabría decirle, claro, pero sí, ya ellos tienen un plus que en el fondo ya conocen la zona, ya han vivido acá, saben lo bueno, saben lo malo, saben que se pasa frío, saben que la gente, cómo es la gente. Entonces eso, claro, es súper bueno y ellos eventualmente pueden querer desarrollar una vida acá en Magallanes también. Funcionarios con COVID han tenido bastante. ¿Estado de salud de aquellos funcionarios, cómo han estado, doctor? Bueno, es que hemos tenido una variedad de todo. O sea, ya llevamos 1 año y medio de pandemia y hemos tenido desde pacientes hospitalizados en la UCI a pacientes que no solamente han tenido el PCR positivo porque se le hace la búsqueda de actividad de casos. ¿Ya? Hoy en día, la verdad es que nosotros tenemos un catastro que vamos realizando diariamente y antes teníamos 100, 120 funcionarios contagiados, hoy día son pocos, son 3, 4 funcionarios y todos ellos con vacuna y sin síntomas graves. Entonces ha habido una mejora considerable en cuanto a
al estado de salud de nuestros funcionarios en cuanto al COVID. No puedo dejar de preguntarle también por el estado de salud del director del Servicio de Salud Magallanes. Bueno, el director está bastante mejor. Nosotros lo estamos esperando, de hecho, estamos en expectativa ahí de cuándo vuelve. Yo sé que está bien, está en su casa, está en un proceso de recuperación, muy deseoso de volver a la zona, pero todavía no tenemos claridad de cuándo vuelve. O sea, yo sé que si fuera por él seguramente hubiese estado aquí el 1 de junio trabajando, pero los médicos dicen otra cosa y el proceso de recuperación hay que tomárselo con calma para poder volver en propiedad a hacer sus cosas. Doctor, por estos días también ha hecho mucha noticia este sumario, esta investigación que hay al interior del Servicio de Salud Magallanes y que tiene suspendido por el momento al doctor Juan Vukusic. ¿Se ha sabido algo más de aquello? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, como tú lo dices... Porque se detectaron irregularidades. Sí. A ver, a nosotros se nos informó el día 26 de mayo de que una serie de funcionarios eran suspendidos, producto de una auditoría que se realizó en el Servicio de Salud. Sí. Y derivado de esa auditoría, el subsecretario de esa época, estamos hablando de 2019, subsecretario de redes asistenciales, instruyó un sumario administrativo para investigar qué estaba sucediendo, ¿ya? Derivado de eso, en el avance de este proceso, que ha sido bastante largo, la fiscal a cargo tiene ciertas facultades que nosotros no dependen del servicio, sino que dependen de los estatutos administrativos, y tomó la decisión de suspender a una serie de funcionarios, dentro de los cuales está el doctor Vukusic. A nosotros solamente se nos informó eso, ¿ya? Yo no tengo mayor información respecto a cuáles son los detalles de ese sumario, qué es lo que está sucediendo. Pero ustedes tienen que tomar las providencias porque hay que reemplazar al doctor Vukusic, sí, tienen que tomar todas esas providencias. Sí, a nosotros lo que nos preocupa y que le preocupa a todos en el fondo es la continuidad de la atención. Claro, ¿se garantiza la atención a los pacientes psiquiátricos? Por supuesto, mire, no es primera vez que falta un funcionario en el servicio, o en el hospital, o en salud mental, o donde sea. Sin ir más lejos, han habido una serie de funcionarios que son clave en la región y que han estado ausentes. El mismo director del servicio faltó, o sea, está todavía ausente producto de motivos de salud, y hemos seguido trabajando, ¿ya? La doctora Iduya, como subdirectora médica, también estuvo un largo tiempo fuera y el hospital siguió avanzando, ¿ya? El doctor Andrés Prieto, ¿ya?, que es el jefe actual de la unidad de paciente crítico, durante la pandemia estuvo enfermo de COVID durante un periodo largo, estuvo hospitalizado, y todo esto siguió avanzando, ¿ya? El doctor Marcos Báez, que también fue el jefe de la UPC durante un tiempo, intensivista, que hacía la asesoría del Hospital de Puerto Natales, el hospital de todos los hospitales en realidad, él se fue de la región y hemos seguido trabajando. Entonces, ¿a qué atribuye usted, doctor, entonces los reclamos que ha habido de parte de algunos usuarios respecto a ello? Mire, yo no me puedo hacer cargo de lo que dicen las personas, pero sí de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Es de nuestro especial interés de que todas las personas que lleguen a consultar a Miraflores tengan una atención, se les resuelva su problema de salud, ¿ya?, y podamos entregarle la mejor atención posible, ¿ya? Muchas veces eso significa que no le podemos resolver el problema inmediatamente, ¿ya?, pero esto es algo lógico de lo que pasa siempre, no es un problema actual, sino que es un problema que venimos arrastrando y que estamos tratando de resolver también, pero es de nuestro interés de que los pacientes resuelvan su problema de salud, ¿ya? Aquí tampoco la idea es decir que hay una normalidad. Oye, no es normal esto que está pasando, no es una situación grata para la gente, no es una situación que nosotros creamos que no pasa nada o que hay que ocultarla. Tenemos súper claro de que hay un problema importante, no solamente en salud mental, sino que en otros lados también, ¿ya?
Y eso tenemos que hacernos cargo, y nuestro objetivo y nuestro principal interés es que la gente esté de la mejor manera posible, que reciban las atenciones. Claro, el paciente, el usuario, que reciban todas No las... siempre lo vamos a lograr, eso está claro, ¿ya? Pasa en el hospital, pasa en el hospital de Puerto Natales, pasa en Porvenir, pasa en la parte privada, pasa en todas partes, ¿ya? Pero nosotros tenemos que preocuparnos de tratar de que sea lo menos posible. Y en eso estamos enfocados hoy día. Doctor, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro. Hemos pasado rápidamente un bloque completo hablando de diversos temas y de un estado de salud en el cual hoy día la región está mejorando. No podemos decir que estamos liberados totalmente, ¿eh? Sí. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Una vez a la semana nos juntamos a conversar transversalmente con los protagonistas de la información. Nos encontramos en 7 días más, siempre acá, en Pingüino Multimedia. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.